Bueno, yo creo que lo bueno que tenemos ahora en enfermedad inflamatoria es la amplitud de opciones terapéuticas que tenemos disponibles, ¿no? De una época en la que teníamos poquitas, veníamos solo de anti-TNF, con lo cual las posibilidades eran limitadas, pues ahora tenemos un amplio abanico de acción y realmente estamos en una situación en la que lo difícil es cómo colocarlas, que en realidad somos privilegiados por poder decir que lo difícil sea cómo estandarizar el uso, ¿no? Pero bueno, fuera de que mantengamos el anti-TNF en primera línea, en segunda línea tenemos opción de moléculas muy seguras, de moléculas muy potentes, rápidas, y esto bueno, nos permite un mejor tratamiento de nuestros pacientes, obviamente. Efectivamente, hace años se incorporaron nuevas moléculas para nuevas dianas, pero en los últimos 3 o 5 años hemos incorporado ya no solo desde el punto de vista comercial nuevas moléculas, sino también ensayos clínicos que están incorporando, que incorporarán en breve plazo nuevos tratamientos, de manera que hemos ampliado muchísimo el abanico terapéutico y ahora el problema que tenemos es distinto al que teníamos antes. Antes nos quejábamos y lamentábamos no tener la amplitud de arsenal de reumatología y dermatología, y ahora la dificultad que tenemos es colocar en secuencia y en orden para cada uno de los pacientes con sus características individuales el tratamiento más óptimo. Bueno, yo creo que hacia la terapia individualizada es lo que hay que decir siempre, ¿no? Que tenemos que ir a buscar el tratamiento óptimo para cada paciente. Eso es algo que siempre hacíamos en realidad, porque tú te ponías delante del paciente y buscabas cuál era el mejor tratamiento para ese paciente. Con esto queremos decir encontrar factores que de verdad te digan a este paciente le va a ir bien este fármaco, a este le va a ir bien otro. Estamos muy lejos del mundo de los oncólogos, que sí que son afortunados y tienen dianas muy concretas. Nosotros no tenemos ese tipo de factores predictores tan específicos. Vamos avanzando en pequeñas cosas, algún marcador genético, algún marcador analítico, pero realmente hoy en día decir que podemos personalizar del todo la medicina inflamatoria, por desgracia, no podemos. Igual que antes decíamos que nos miráramos en el espejo de reuma y derma en la amplitud del vademecum, has nombrado a los oncólogos, en oncología de mama y de pulmón hay marcadores que permiten individualizar razonablemente bien la terapia, con efectividad y lógicamente incorporando mayores elementos de seguridad. Claro, predictores demográficos, predictores clínicos, tenemos algunos, pero no nos permite seleccionar de una manera más específica un tratamiento u otro. Hemos incorporado recientemente la genética con el HLA de Cuba 105, que nos permite predecir razonablemente bien la caída que ya sabemos que tienen los anti-TNF en monoterapia. Pero poco más. Estamos todavía muy lejos de una terapia individualizada. Avanzamos en los conocimientos de multiómica, y quizá en las próximas décadas sí podamos colocar en esa secuencia terapéutica de la que hablábamos antes a unos fármacos antes que a otros en según qué pacientes. Pero aún estamos lejos, lamentablemente. Bueno, yo creo que ese va a ser un escenario al que vamos a llegar. Hacemos de siempre terapia combinada. Siempre hemos usado corticoides con mesalazina, azatioprina con infliximab, o sea que hablar de que terapias combinadas es algo nuevo no es la realidad, ya lo hacíamos, ¿no? Quizás ahora lo que vamos es hablar de terapias combinadas avanzadas, es decir, poner dos biológicos o poner un biológico con un inhibidor de JAK quinasas, ¿no? Otro tipo de combinaciones. Yo creo que es algo que desde luego no está estudiado en los pivotales en su mayor parte, aunque empieza a haber algún estudio que todavía no tenemos datos del todo, pero que van a salir muy pronto con datos de terapia combinada, pero es una demanda que nos van a hacer los propios pacientes, en realidad por su enfermedad. Si no la consigues controlar, pues al final tú vas a intentar ir con todo el arsenal terapéutico que tienes, ¿no? para abordarles. Ahí fundamentalmente tenemos dos problemas que evaluar. El primero, por supuesto, la seguridad, porque ya estás combinando terapias que ambas, cada una individualmente, tiene su tasa de efectos adversos, y por otro lado el coste añadido, por supuesto, a estas terapias, ¿no? Yo siempre he pensado que tenemos que ser sensatos, pero razonablemente agresivos con una enfermedad que es Sin agresiva duda. con el paciente. Colocar en distintos compartimentos lo benévola o malévola que se pueda comportar la enfermedad y por lo tanto atacarla de una manera específica. Y hay pacientes que al margen de los tratamientos combinados que hacíamos antes, de moléculas de primeras líneas, como inmunomoduladores o mesalacinas, y alguna molécula avanzada, ahora ya estamos planteándonos, siendo en esa escalada agresiva contra la enfermedad, estamos planteándonos combinar líneas avanzadas de tratamiento, como decías. Claro, ¿cuáles debemos combinar o cuáles podemos combinar? Hay que
conciliar efectividad y seguridad. Hay algunas que no parecen las más seguras. Combinar un anti-TNF con un inhibidor JAK nos parecen ganas de llamar a la puerta del efecto adverso. Pero sí empieza a haber ensayos clínicos. Recientemente tenemos datos de la combinación de interleuquina 23 con anti-TNF que nos permitirán, de nuevo, seleccionando muy bien el subgrupo de pacientes en donde la enfermedad se está comportando de una manera agresiva, pues ser también intensos en nuestra escalada terapéutica. Bueno, yo creo que es donde hemos aprendido y donde hemos empezado, ¿no? En realidad, el uso de combinar dos terapias avanzadas no ha venido tanto quizás por el paciente que está muy enfermo y estamos en ese escenario de tratar toda su enfermedad, sino de pacientes que necesitan un fármaco diferente para su enfermedad reumatológica, por ejemplo, para su enfermedad digestiva. Y con esa necesidad doble de tratamiento, al final hemos empezado a usar estas terapias en combinación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde luego donde tenemos más pacientes en combinación ahora mismo es con los reumatólogos por necesidad de dos moléculas. Es otro escenario que obviamente también es factible. Siempre hay que intentar trabajar junto con el otro especialista y obviamente se puede tratar todo con un solo fármaco, es mucho más óptimo, pero hay veces que esto no se puede y ahí es donde quizás hemos aprendido más a que la seguridad de combinar terapias avanzadas no es mala. Esto habla además de la fundamental necesidad de coordinarse con otras especialidades afines. De nuevo hablamos de derma, reuma, podemos hablar de oftalmología también. Y el contrapunto no solo en las comorbilidades, enfermedades que puedan indicar combinaciones o otros fármacos que puedan ser más idóneos, más óptimos, sino también comorbilidades patológicas, en el sentido de mayor probabilidad de efectos adversos que nos puedan condicionar o conducir a combinaciones distintas o otros elementos. Aquí la seguridad cardiovascular que hemos incorporado con los efectos adversos de los inhibidores JAK pues, nos ha obligado a avanzar en el conocimiento de estos fármacos, de estos efectos adversos cardiovasculares y en la coordinación con compañeros cardiólogos y hematólogos. Bueno, yo creo que todavía estamos en incorporarlos, en realidad, ¿no? Yo creo que empezamos a tener la sensación de que hay que hacerlo, no lo tenemos estandarizado en la mayoría de las unidades para todos los pacientes, lo tenemos en el contexto de estudios, de ensayos, proyectos piloto, en algunos sitios sí que se empiezan a hacer de forma rutinaria, a lo mejor con tratamientos avanzados, pero no con todos los pacientes. Yo creo que los PRON son fundamentales y eso es parte, yo creo que en realidad es la parte de siempre de nuestra historia clínica, lo preguntemos dentro de la consulta o nos lo traiga el paciente relleno previamente en un cuestionario. Y la parte de PREM yo creo que es fundamental también. Al paciente al final, nosotros solo valoramos los 3 minutos que lo tenemos sentado en la consulta y hablamos con él, pero en realidad el paciente valora todo lo que rodea esto, cuánto tarda en conseguir la cita, si las puede cambiar, cómo tiene de acceso, si tiene una pregunta o tiene una duda, cómo es la sala de espera, que no depende de ti. Tú dices, ya, pero yo como médico, pues la que han puesto en el hospital, ¿no? Pero al final el paciente sí que valora todo eso, ¿no? Y yo creo que tener su opinión y ver en qué dentro de nuestras posibilidades podemos ir mejorando es algo que siempre hay que tener en cuenta. Sí, yo soy un firme defensor de que debemos medir adecuadamente la producción de salud. Y la producción de salud no solo son los síntomas de los scores clásicos que tenemos ya más que conocidos incorporados, sino también qué percibe como más impactante el paciente dentro de su vida. Y su vida puede ser la urgencia y no tanto el número de deposiciones. Bueno, tenemos que poco a poco ir incorporando estos PROMs que ya tenemos bien tasados en términos de cuáles son los que tendríamos que preguntar. Tenemos que apoyarnos en tecnologías de la información para poder mejorar la captación de esos datos de una manera sistemática, organizada, fácil, tanto para el paciente como para el que lo debe analizar posteriormente, el profesional sanitario, y su volcado en las historias clínicas electrónicas. Y desde luego, los sistemas públicos de salud tienen clientes secuestrados, los pacientes. Eso no significa que no tengamos que atender a su perspectiva y percepción de cumplimiento de expectativas en términos de la calidad asistencial, los PREMS. Tenemos que preguntar qué opinan sobre las demoras, la lista de espera, la atención en consulta, los tiempos de atención. Y prueba de la importancia de esto es que en los criterios QE 2.0 del Grupo Español de Trabajo de Crónica y Colitis ulcerosa se ha incorporado un plan de despliegue de la evaluación de PROM y PREM en las unidades de excelencia.
Bueno, yo creo que es algo que claramente tenemos margen de mejora, ¿no? y un largo camino por recorrer, pero es fundamental. No vale que el médico solo quiera ver cómo mejora su analítica o cómo mejora la prueba que le pido al paciente, que por supuesto, pero tenemos que ver que todas estas medidas que tomamos con ellos, todos estos tratamientos, al final obtenemos un resultado en salud, un resultado objetivable, con indicadores, medible y que realmente es lo que el paciente necesita, no lo que nosotros necesitamos, y responde a sus expectativas, ¿no? Entonces, estamos muy poco acostumbrados a medir resultados en salud en España, pero en realidad creo que es una práctica que tenemos que incorporar y de forma inminente. Y estos resultados, en términos de salud, pueden ser también monetizados. Estamos acostumbrados a hablar de costes farmacológicos, de costes directos. Estamos un poco menos acostumbrados a hablar de los costes directos asociados a la hospitalización, a las exploraciones complementarias y a la cirugía, pero lo que parece que está fuera de la ecuación y es absolutamente irracional son los costes indirectos y los costes intangibles. Y la otra cara de la moneda, los beneficios que se producen por habiendo usado una terapia avanzada de un cierto coste directo, los beneficios que se producen en tener a un paciente que es menos paciente y más sujeto ciudadano, que trabaja, que se encuentra bien y tiene una buena calidad de vida. Pues todo esto debemos medirlo y debemos incorporar sin duda la medición de la producción de salud para también ser capaces de calcular no solo la efectividad, sino la eficiencia de lo que hacemos. Muchas gracias, doctores.